Hola, ¿qué tal? Radioescuchas y televidentes que nos sintonizan cada martes en su programa favorito. Soy Nancy Palacios y es un gusto saludarlos desde aquí en Radio TV Taína. Gracias por su preferencia y como siempre, mucho gusto. Nos encontramos en nuestro programa número 28. Les enviamos saludos desde Radio TV Taína. Tenemos varios ponentes. Nos acompaña el doctor Arturo Vázquez Rangel. Él fue comendador del Supremo Consejo Masónico de la Organización Masónica Mexicana. Doctor Arturo, nos da mucho gusto contar con su presencia. ¿Cuál es la importancia de don Benito Juárez García en la historia mexicana e internacional? Desde luego, es muy importante destacar en este 150 aniversario del fallecimiento de don Benito Juárez, decimos nosotros que ese día, 18 de julio de 1872, Juárez murió físicamente y nació para la inmortalidad. ¿Por qué esta afirmación? Porque México no sería lo que es sin la acción determinada y determinante que Juárez y la generación que él encabezó realizaron para transformar el régimen todavía remanente del virreinato, todavía con castas muy determinadas y con una enorme influencia del clero católico en nuestro país. Juárez separa la iglesia del Estado y entrega a la sociedad el registro civil que representa desde el nacimiento hasta la defunción. Entonces, esa es una de las trascendentes acciones de Juárez. Además de la defensa inquebrantable de la soberanía nacional. En la época de Juárez, como hoy, la reacción no se resignó a la derrota y acudió al extranjero a traer un príncipe extranjero para que nos gobernara. Así como hoy los reaccionarios de esta época, del PAN y del PRI y del PRD, acuden a las instancias internacionales buscando que desde el extranjero les den el apoyo que en el interior del país la población les niega. Esta es trascendente acción de Juárez para México. Pero recordemos que Juárez es calificado benemérito de las Américas no por los mexicanos, sino por los congresos de Colombia y de la República Dominicana. ¿Y por qué es benemérito de las Américas? Porque es el ejemplo de la determinación de que cuando un pueblo quiere ser libre, no hay potencia, por poderosa que sea, que pueda someterlo. El pueblo que quiere ser libre será libre. Nosotros tenemos en nuestra época muchos ejemplos, ¿sí?, de resistencia de los pueblos al dominio imperial. Y en el caso de don Benito Juárez, él representa el mejor ejemplo de dicha acción. A los traidores de antes como a los de ahora les decimos que el Cerro de las Campanas sigue ahí para fusilar a los vendepatrias, a los traidores a la patria y serviles del imperialismo. Por eso es la importancia internacional de Juárez. Después de su muerte, en varios, y después del triunfo de la República, en varias naciones se iniciaron movimientos emancipadores. Doctor Arturo, ¿qué papel desarrolló la masonería mexicana para que se recordara el fallecimiento del benemérito de las Américas? Se hace gran fiesta para conmemorar el natalicio de los grandes hombres. En México, el natalicio de Juárez es una de las fiestas más importantes. Pero en algún momento, un presidente de la República
consideró que el solo depositar una ofrenda floral y un acto de menos de 5 minutos en homenaje al natalicio de Juárez era suficiente. Entonces, los masones organizados de México, la Organización Masónica Mexicana, le señaló a ese presidente de la República que si ellos no querían rendir homenaje a Juárez, los masones retomaríamos la fiesta para rendir ese homenaje que el Benemérito de las Américas merece. Así, el 18 de julio de 1977, se celebró por primera vez un gran evento frente al hemiciclo a Juárez en la Alameda Central de la capital de la República Mexicana. Y desde entonces hasta la fecha, todos los años se celebra oficialmente el aniversario del fallecimiento del benemérito del coloso de Guelatao. Pero es importante señalar que en la tierra que vio nacer al benemérito de las Américas hay una fiesta muy significativa que se denomina Guelaguetza y que tiene su primer gran evento, el llamado primer lunes del Cerro. Y este lunes del Cerro se celebra inmediatamente después, el primer lunes después del fallecimiento de Juárez, porque se considera que no puede haber fiesta en un aniversario luctuoso y que ésta debe guardarse para la posteridad. Así, la Guelaguetza en Oaxaca, que se celebra todos los años, sí tiene su primer lunes del Cerro, su primera gran fiesta, el primer lunes después del 18 de julio, aniversario luctuoso del benemérito de las Américas. Esa fiesta, aunada a la acción organizada de la masonería mexicana, es lo que hace que todos los años, el 18 de julio, se celebre un evento oficial recordando el fallecimiento de Juárez, que como ya dijimos en la primera parte, Juárez muere físicamente el 18 de julio de 1872, pero nace para la inmortalidad y para la eternidad ese mismo día. Y de entonces a la fecha han transcurrido 150 años y la obra de Juárez sigue vigente. Las advertencias de Juárez respecto a que los partidarios del retroceso y de los privilegios no cesarán, no estarán conformes con su derrota, nos obliga a estar a nosotros, los partidarios del progreso y del bienestar de la humanidad, estar atentos para no perder la herencia ideológica e histórica del benemérito de las Américas. Gracias. Agradezco al doctor Arturo por su participación. Contamos con la presencia de Rodrigo Lucena Delgado. Él es exconsejero político de la Embajada de Venezuela en México. ¿Qué refleja hoy para Venezuela el 239 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar? Estimada audiencia de Radio TV Taína, reciba un saludo bolivariano. Y antes de entrar en materia, quiero recordarles a nuestra audiencia que continuamos en la campaña internacional por la liberación del revolucionario combatiente internacionalista Ilis Ramírez Sánchez, quien lleva 28 años como prisionero político en las cárceles de Francia. Además, transmitirle la fausta noticia sobre el asesinato del compañero Carlos Lan Rodríguez. Esta información la obtuvimos este lunes 6 de julio por una locución del fiscal general de la Nación,
de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, pasando a materia. O sea, la pregunta, ¿qué refleja hoy para Venezuela el 239 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar? ¿Qué refleja? Refleja reflexión, recuerdos. Y entre mis reflexiones y recuerdos les traigo a colación una reunión que sostuvimos aquí en la Ciudad de México en 1997. El comandante Hugo Chávez, el comandante William Izarra, el revolucionario Jesús Marrero y yo. Que por cierto, yo soy el único que sobrevivo a esa reunión. Bueno, en aquella reunión, puedo decirles que dividiendo la reunión, una larga reunión, en dos partes, o sea, una parte que fue formal y una parte que fue barroca o informal, vamos a decirlo así. Pero fue una barroca muy interesante. La formal era quién era el movimiento bolivariano 200 y quién éramos nosotros. Allí hubo una dura discusión, como también la hubo en la barroca. Pero nos importa la barroca, porque la barroca nos llevó a discutir un referente histórico de Venezuela, muy importante, que es el Congreso de Angostura, llevado a cabo en 1819. En ese congreso se discutía la Constitución para darle forma al proyecto de la República de Colombia, con sus 3 departamentos: departamento de Quito, departamento de Bogotá y departamento de Caracas. En esa misma reunión se le otorga el título de libertador a Simón Bolívar. Bien, ¿por qué trajimos en aquel entonces, y traigo hoy también a colación, esa reunión y ese congreso? Bueno, la Venezuela de 1997 era una Venezuela institucionalmente quebrada, un estado fallido, con una turbulencia social, política y económica espantosa. También con grandes dificultades en su quehacer moral, también la tenía. Y lo comparábamos con las circunstancias, claro, midiendo la distancia entre estas circunstancias de un estado fallido a la formación de un estado en un escenario de guerra, como lo era la Colombia, la República de Colombia. Ese escenario de guerra. O sea, tampoco había un proyecto como sentido que le diera razón a un concepto de progreso nacional en lo social, político y económico. Entonces, bueno, discutimos mucho sobre eso. Y lo traigo en esta reflexión por el reflejo del natalicio del Libertador y ese congreso de Angostura, porque vimos pues que en la locución que dio el fiscal general de la Nación para informar sobre el asesinato del compañero Carlos Lan Rodríguez, más que una información, usó este momento como una tribuna política para descalificar al Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lan Rodríguez, un comité de búsqueda que se formó ya a las 48 horas o 72 horas de haber desaparecido el compañero Carlos Lanz. Y se forma precisamente por las circunstancias que vive Venezuela. Ya lo decíamos en un programa anterior, que Venezuela estaba dando unos pasos hacia la derecha, o sea, ese papel hacia la socialdemocracia, ese papel liberal de la socialdemocracia, donde uno de los papeles fundamentales de
de ese estilo es de donde un grupo, donde una cúpula toma decisiones por la nación. O sea, decisiones en lo social, en lo político y en lo económico. Eso en lo general. En lo particular determina cuáles son tus necesidades y cómo satisfacerlas. Dejando de lado el carácter que determina la felicidad de la vida social y personal de un sujeto, que es la intensidad de la satisfacción de la necesidad, ¿no? Bien, en esta locución dice el fiscal que el comité de búsqueda asume un rol paralelo al del Ministerio Público o al de la Fiscalía por buscar a Carlos Lam. La cuestión es de que el Estado, o sea, el gobierno venezolano actual ha perdido su carácter de gobernanza, se ha aislado del pueblo. Lo decíamos en un programa anterior. O sea, la democracia directa desapareció. O sea, el pueblo no puede crear sus instrumentos, o sea, de lucha social, política y económica para darle vigor, fuerza y músculo a la construcción de una república socialista bolivariana. ¿No? Está aislado de eso. Entonces, como el Estado, o las instituciones de ese Estado siguen en la misma condición, la que conocemos, y los que conforman, o los que conformaron este comité de búsqueda, son excompañeros de lucha de Carlos Lam, prisioneros, secuestrados, torturados. A sabiendas de eso, no quería de que ese quedara en el olvido por unas instituciones que deciden la felicidad del pueblo, su destino, en manos de ellos quedará como olvido la situación del compañero Carlos Rodríguez. Por eso se forma el comité de búsqueda, por la experiencia. Una experiencia que puedo decirles que todavía, pasados los años, nos sentimos lastimados de esa condición de ser un preso político, un perseguido, un torturado y un secuestrado. Nos sentimos lastimados. Por eso se forma ese comité. Y bien, el fiscal usa esa tribuna para incorporar un tercero que de paso lo llamó ignorante, y es buscar incorporar, identificarse con el pueblo, atacando a unos potenciales que ellos miran como unos potenciales rivales políticos, porque mantienen una actitud crítica, ¿no?, hacia la realidad que actualmente vive Venezuela. Esa es la circunstancia, eso es el reflejo que yo veo que está viviendo Venezuela en estos 239 aniversarios del Tercio Libertador. Hay una situación política e ideológica crítica, y nos lo demostró este 6 de julio el fiscal con esa actitud hacia el comité de búsqueda y hacia muchos sectores nacionales e internacionales que se incorporaron por la búsqueda y la denuncia para que no quedara en el olvido el caso de Carlos Lam Rodríguez. Bueno, espero haberles en algo satisfecho con mi respuesta. Y le digo como siempre, que viva Bolívar y que viva Feliberto. La lucha de América Latina y la de Puerto Rico sigue. Hasta pronto, nos vemos. Agradezco a Rodrigo Lucena por su participación. En el segmento cultural tenemos al cantautor Feliciano Carrasco. México, Oaxaca. ¿Cuál es la importancia de la lengua zapoteca? La lengua zapoteca es una lengua milenaria que ha existido desde hace más de 10,000 años antes de la era cristiana y ha logrado su permanencia en el tiempo debido a su musicalidad, a que siempre termina en vocal y nunca en consonante. Es una lengua milenaria
que trae tradiciones, costumbres, el pensamiento, la cosmovisión, la cosmogonía, por el cual considero que es de suma importancia que esta lengua y como otras se tienen que resguardar, se tienen que promover, hacerles publicidad, ya que pues son otras formas de ver y de pensar el mundo. En el caso de la lengua zapoteca hay unas familias de lenguas zapotecas en todo el estado de Oaxaca. Yo soy del Istmo de Tehuantepec o de la planicie costera, y bueno, pues es una zona en donde se habla esta madre lengua, es una variante allá en el Istmo de Tehuantepec. Yo soy originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que hoy es la ciudad ya heroica de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Yo sin duda alguna trato de promover mi lengua. Tengo un centro cultural en Tlatelolco que se llama Centro Cultural Macario Matus, que lleva el nombre de otro promotor de la lengua zapoteca. Sin duda alguna fue un gran también promotor de esta lengua como intérprete y traductor, cosa que justamente hago ahorita, por el cual considero que vale la pena resguardar esta lengua, como todas las demás que tiene México, que son 68 lenguas, que pues son, digamos, un tesoro que tiene todo el país de México. Y sin duda alguna Oaxaca pues es uno de los estados que tiene muchas lenguas y muchas variantes. En el caso de mi situación, que yo soy zapoteca de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, como mencionaba hace ratito, sin duda alguna yo creo que es un privilegio haber nacido en una zona, la parte sur, la más angosta de todo el estado de Oaxaca, en donde los pueblos son aledaños a Juchitán, Matías Romero, Unión Hidalgo, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, El Espinal, Ixtepec, Iztaltepec, etc. Son los pueblos en donde se habla esta variante. Y sin duda alguna yo creo que promoverlo a través, ya sea de dando clases como catedrático de esta lengua y como traductor, intérprete en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sin duda alguna yo creo que estoy poniendo un granito de arena en tratar de resguardar mi lengua y sobre todo promoverla, ya que no hay actualmente escuelas bilingües en el estado de Oaxaca. En algunos lugares ya están implementando esta política, que sin duda alguna pues considero que es de suma importancia. En ese caso, para mí es importante cantar en mi lengua. Agiri kavenas padawine, agiri kavenani salulu, gujila kavenangas pidolo, gujila kavenangas pidolo. Nangati feu, neti feu ngaranasi, negiduvila jido, esa chagana deli. Nangati feu, neti feu ngaranasi, negiduvila jido, esa chagana deli. Si te hablan de mí, mujercita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Y yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad.
Pagiri cabenas paduawines, si te hablan de mi mujercita, Gujila cabenangas pidolo, diles que yo soy tu negro santo. Y yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Si te hablan de mi mujercita, Pagiri cadenas palawine, Gujila cabenangas pidolo, diles que yo soy tu negro santo. Nanga tifeu maranasi, negidu vilagido, esa chagana leli. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar. Feliciano, ¿cuál es el papel de un cantautor en la lengua zapoteca? Sin duda alguna, el trabajo que tiene que hacer, pienso, un trovador, un promotor, como cantante indígena, en mi caso como cantante zapoteco, soy intérprete y compositor en mi lengua. Sin duda alguna, yo creo es promover las tradiciones y costumbres, promover la raíz, por ejemplo, la madre tierra, por ejemplo, lo que es o que llaman los huipiles, los trajes tradicionales de la mujer ixmeña del istmo de Tehuantepec o las llamadas cuchitecas. Pero también, como yo vengo de un lugar en donde pues el trópico, como te comentaba, pues es vasta, crecí en el mar y en la milpa, entonces el trabajo que hacen los campesinos, el trabajo que hacen los pescadores, la cosmovisión con la que narran los sucesos en la noche los pescadores, el trabajo pesado cuando hay épocas de sequías, todas estas cuestiones, incluyendo la madre tierra, como comentaba, creo que son alicientes, son temas en donde uno se puede inspirar, pero claro, cantándolo en la lengua o algún fragmento, una estrofa en la lengua y luego su traducción. En mi caso, he compuesto canciones como campesino, como lo que refiere al mar, a la milpa, o lo que refiere a personajes sobresalientes de mi cultura. En ese caso, yo creo que el trabajo como cantautor es promover la raíz de donde uno vive, a través del quehacer cotidiano de personalidades o de personajes, o digamos, parte de la naturaleza o los sentimientos que uno tiene, o simplemente cuando uno se llega a enamorar, o simplemente cuando uno se siente alegre, triste o melancólico. Sin duda alguna, yo creo que llegan imágenes en la mente de uno, por supuesto, de la tierra de donde uno sale, ¿no? En mi caso, como he migrado del istmo de Tehuantepec, de Juchitán, Oaxaca, a otros estados para quedarme ya prácticamente más en México, cuando puedo voy y vengo a mi pueblo, a mi cultura, pues yo creo que llevo más esa raíz inspiradora en ese caso, ¿no? Que puede ser, repito, la mujer ismeña, el campesino, el campo, el mar, las tradiciones, las costumbres, el quehacer cotidiano de la gente del istmo de Tehuantepec. Sin duda alguna que también es una tierra de músicos, de pintores, poetas, y pues yo creo el cantautor en su lengua anda buscando ese pretexto de reconciliación con su cultura mediante una lengua. Llevar la cultura a través de la canción, a través del canto, a los lugares posibles, sin duda alguna, considero que es de vital importancia, ya que también es una forma de dar a conocer mi cultura.
Bueno, pues este trabajo de promover la lengua y la cultura, para invitarlos a que me sigan, pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook como Feliciano Carrasco Regalado, o también me pueden encontrar en el Facebook también como Centro Cultural Macario Matus. Es un centro que tengo en Tlatelolco, en la planta baja del edificio Guanajuato, y ahí llevamos a cabo los viernes y sábados actividades culturales como performance, conciertos, recitales, y muchas veces aquí me presento también compartiendo con toda la gente mi música, cantando en lengua zapoteco y español. Y también les voy a dar mi número para que quien quiera conocer un poquito más de mi trabajo me pueda contactar. Mi celular es 55-275-19643. Repito, 55-275-19643. Si alguien se interesa más en este tipo de trabajo, pues me puede enviar un mensajito por ahí, por el WhatsApp. Tijibiali, cedido llorona, saludera yuduro. Tijibiali, cedido llorona, saludera yuduro. Nabakubida ni kichea llorona, ruluilu sunasido. Nabakubida ni kichea llorona, ruluilu sunasido. Ay, se andina llavado, runani visa calua. Ay, se andina llavado, runani visa calua. Dispuyo a vir en yanagela, tiwapulquite sina. Dispuyo a vir en yanagela, tiwapulquite sina. Ay, si andina llavado, runani bisacaloa. Ay, si andina llavado, runani bisacaloa. Dispuyo a vir en yanagela, tiwapulquite sina. Dispuyo a vir en yanagela, tiwapulquite sina. Shima rakala jusunku chubinu, kiriula llegué a Natalu. Shima rakala jusunku chubinu, kiriula llegué a Natalu. Putina kutigunane manana, kunanga gusana lanu. Putina kutigunane manana, kunanga gusana lanu. Ay, pachibera licho, sukadia gudilla guilla. Ay, pachibera licho, sukadia gudilla guilla. Nguleja y kungasunku, nanga badungi, kadivini guilla. Nguleja y kungasunku, nanga badungi, kadivini guilla. Agradezco a Feliciano Carrasco. A continuación, les presentamos un diálogo entre el licenciado en Derecho José Luis Fernández Pagán. Él es de Puerto Rico, es miembro del Partido Independentista puertorriqueño y corresponsal de Radio TV Taína en Puerto Rico. Y el doctor Ramón O'Neill Santos. Él es licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico, con la primer parte del tema de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Gracias, Nancy, por la oportunidad que nos da tanto a Ramón como a este servidor de poder tener este diálogo con relación a la invasión de los Estados Unidos
a nuestra isla de Puerto Rico. Ramón, bienvenido, ¿cómo estamos? Dígame usted, señor, estoy bien. ¿Y usted? Mira, vamos a comenzar este diálogo, que yo entiendo que es importante que la comunidad latinoamericana y del Caribe conozca sobre la situación que pasó con de los Estados Unidos con Puerto Rico. ¿Qué tú nos tienes que apoyar sobre o decir, contribuir con respecto a esto? Mira, primero quiero leerte algo y preguntarte si sabe a qué país se le hizo esto. Dice, una lluvia de proyectiles trepidando como máquinas de ferrocarriles pasaban sobre nuestras cabezas. Era una verdadera tempestad de hierro. Allá en el mar, donde comenzaba a clarear el día, podían distinguirse las siluetas de los buques enemigos alumbrados de tiempo en tiempo por las llamaradas de sus cañones. Eso se me parece a cuando Bush, el padre, empezó a lanzar los misiles desde los barcos allí en Irak. No, ¿O señor. no? Otro. Que te diga otro. Bueno, Sí, no, en Irán lo que ha estado pasando ahora, ¿no? No. No. Pues, qué sé yo, se me puede imaginar Vietnam, porque en Vietnam hubo también barcos bombardeando. Fue mucho antes. Más antes, ya tres. Sí. No, me doy. Dime tú, cuéntame. Bueno, eso fue el 20 de mayo a las 5 de la mañana de 1898. Y fue la escuadra gringa dirigida por el comodoro Samson cuando atacó a San Juan, capital de Puerto Rico, sin previo aviso de guerra. Sorpresivamente atacó. ¿Qué te parece? A mí me parece, bueno, fue el 12 de mayo, ¿no? Si no mayo recuerdo. Sí. Y fue precisamente eso, porque lo irónico de esto es que fue sin previo aviso. O sea, la guerra hispanoamericana era entre España y Estados Unidos. Así Y es. sin previo aviso empiezan a bombardear el pueblo de San Juan, que de hecho hay en una de las catedrales se ve todavía incrustada una de los misiles, y en el Castillo del Morro también se ven de esos misiles que bombardearon. Y lo triste del caso es que murió muchos puertorriqueños civiles, porque esto no estaba preparado. O sea, en Puerto Rico este conflicto no tenía nada que ver con el de Cuba. Así es. O sea, que los mambiques estaban peleando por la independencia allá de España. Y nosotros teníamos aquí ya un convenio entre España y Puerto Rico, que era el autonomismo, ¿no? Que los cubanos lo rechazaron, pues se lo ofrecieron a los dos, a Cuba y a Puerto Rico, pues Santo Domingo ya era independiente, Así igual a es. Haití. O sea, que no tenía nada que ver. Ahora lo que se estaba tratando era de bregar con el autonomismo y aquí en Puerto Rico. Ahora escúchate, esa escuadra no Ajá. era nada de pequeña, no eran 2 ni 3, eran, te lo voy a mencionar, eran acorazados. O sea, acorazado era que ya no eran buques de madera, sino que estaban cubiertos de placas de metal y tenían cañones último modelo, punta de tecnología de punta. Acorazado Iowa, Indiana, New York 3. Monitores, un buque más pequeño de antes, Amphitrite, Terror, cruceros, Montgomery y Detroit. 7 buques de guerra. Te voy a decir más. Ellos dispararon hacia San Juan 1.362 proyectiles de calibre muy pesados. Y desde San Juan se le disparó 441
desde la batería del Morro y desde la batería del Fuerte San Cristóbal. Pero eran obuses y cañones muy antiguos que no tenían el alcance. Pero con todo y eso pararon la intención de este Comodoro Samson de apoderarse de San Juan, como había hecho otro comodoro norteamericano que se apoderó del puerto de las Filipinas. Bueno, expresado lo anterior, yo creo que, o te pediría, José Luis, que comenzara a cubrir más preciso la cuestión de la invasión. Te escucho. Sí, precisamente esta es la ironía que hay con relación, o el mito que hay con relación a nosotros los puertorriqueños, porque ya se ha tergiversado la imagen del puertorriqueño, tanto por los españoles como los norteamericanos una vez invaden a Puerto Rico y empiezan a decir que el puertorriqueño es dócil. O sea, eso es un mito. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño nunca ha sido dócil, es gentil. O sea no, y el puertorriqueño de esa época que estaba efervesciente, el espíritu nacional puertorriqueño. Pues mira, ellos se sentían orgullosos. De hecho, aquí vino Sir Francis Drake, vinieron los holandeses y trataron de invadir a Puerto Rico cuando estaba bajo la colonia de España, y nosotros repelimos todos esos ataques y se tuvieron que ir. Aquí los indios taínos tuvieron una lucha grande con los españoles. Claro, hubo la cuestión de las enfermedades que trajeron los españoles, la cuestión de la esclavización, todas esas cosas que claro, a la larga, además de que no era lo mismo estar peleando con lanzas y flechas que estar tirándole los perros encima a los taínos. O sea que, pero siempre se ha visto esa lucha en el Grito del Lares, en el 1950. O sea, el puertorriqueño no, esa cuestión de que no podemos, que somos dóciles, que no podemos protegernos, eso es un mito, eso no es verdad. De hecho, se vio ahora en Rincón que las playas son del pueblo. ¿Y cómo es que logramos sacar o que el gobierno cumpliera con ese con su deber ministerial? Ahora, ¿qué es lo que hacen en San Juan? En San Juan no pueden entrar, bombardearon y no pudieron entrar. Ok, entonces lo que hacen es que se van por todo el norte y cogen y llegan hasta el este de Puerto Rico, que es Fajardo. Y ahí ellos entienden que pueden meterse en el pueblo, en toda esa área que es del este, Fajardo. Pero mira, allí da la casualidad que en Fajardo fue una de las áreas donde la población negra de Puerto Rico se le dio para poblar esa área. Y entonces ellos se defendieron y los americanos tuvieron que coger Huichilanga, montarse en los barcos y ver por dónde podían entrar a Puerto Rico. Dieron toda la vuelta, llegan a Ponce, allí les llega noticia y ellos tenían noticias de que en Ponce hasta Guánica los puertorriqueños, o sea, los criollos, creían que los americanos venían a ayudarnos a liberarnos de los españoles, porque estaban molestos por los impuestos, por todas las cosas que están haciendo los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cogen y encuentran y van a Guánica. En Guánica es que bajan y tienen una batalla. ¿Dónde queda Guánica? ¿Ah? ¿Dónde queda Guánica? Guánica queda en el suroeste de Puerto Rico. En esta área del suroeste hay un gran movimiento criollo e independiente nacionalista. O sea, ¿por qué? Porque en esa área de Mayagüez, siempre tradicionalmente hacia las montañas, Lares, Arecibo, toda esa área, Aguadilla, de ahí es que venían los próceres, de Cabo Rojo venía Hostos, venía Emeterio Betance y todos muchos líderes independentistas. Ahora, ¿qué pasa? Que llegan a Guánica, en Guánica tienen el apoyo de estos criollos que dicen, wow, chévere, vamos a salir de los españoles, y vienen y van corriendo, llegan a Ponce y de Ponce suben, porque ellos querían, para poder conquistar a Puerto Rico, tenían que llegar a San Juan, a la capital.
Y como no pudieron entrar inicialmente bombardeando San Juan, pues ellos que hicieron correr toda la isla y venir de sorpresa desde el sur de Puerto Rico. Pero para llegar a San Juan tenían que pasar por la cordillera central, que es una ruta que los llevaba hasta San Juan. ¿Y qué sorpresa se dieron los americanos allí? Porque el 12 de mayo bombardea San Juan, pero el 12 de julio, el 12 de junio, se encuentran allí en esa batalla en Asomante, que era en Aybonito. Allí tuvieron una pelea grande. ¿Eso es un valle? ¿Eso es un valle o es costa, es montaña, Asomante? Sí, porque era un cerro y entonces la estrategia era que era un cerro y era el punto más alto que había en esa área de la cordillera central. Y desde ahí es que ellos, cuando iban subiendo los soldados americanos, fueron francotiradores, usaron 2 cañones que eran Plasencia, eran unos cañones buenos, y cogieron, de hecho, el saldo de muertos en los americanos fueron 6 y un solo puertorriqueño que fue herido levemente. Pero, ¿qué pasa? Que se da la batalla, los americanos se repliegan, se van y van a volver de nuevo a atacar por otro lado, que no podían porque la cuestión geográfica no se los permitía. ¿Y qué es lo que pasa? Ganando nosotros, vienen los españoles con Estados Unidos y firman un armisticio, que no es el Tratado de París, pero es un armisticio donde dice cesen todas las hostilidades y vamos a empezar a trabajar con un tratado de paz. Sigue, te lo dejo ahí, Ramón. O sea, que los pararon en Fajardo. También los pararon en el Asomante, en Aybonito, arriba, en la montaña. También tengo entendido que ellos desembarcaron por el oeste y que en Mayagüez y en Hormiguero los pararon en seco. Y hay uno que no podemos dejar desapercibido, la altura de Guayama. Ellos desembarcaron también por Guayama, que queda también en el sur, en el Caribe. Queda cerca de Ponce y de Salinas, de Guánica. Entonces, en las alturas de Guayama se llama Guamaní, nombre taíno, por cierto, igual que Guayama. Y allí recibieron otra paliza, tanto que tuvieron que retirarse al pueblo de Guayama, pero no se quedaron en el pueblo, se tuvieron que subir a las naves en las cuales llegaron y retirarse por mar. Mira qué cosa más increíble, ¿eh? Pero como tú bien dijiste, España, a espaldas de las milicias boricuas, negoció un armisticio y después un tratado de paz. Ahora yo te pregunto, José Luis, mientras estuvimos combatiendo, enfrentando a los españoles, especialmente a las milicias, el gobierno español, existiendo en Puerto Rico ya un gobierno autonómico, que esto es bien importante y que los gringos sabían de la existencia de eso, porque ellos inclusive promovieron la autonomía. Te pregunto, ¿los españoles mandaron armamento, avituallamiento o cómo dejaron a los que estaban combatiendo? Mira, Ramón, una cosa interesante. En Asomante, los puertorriqueños, que en aquel entonces los llamaban criollos, y los españoles estaban juntos en esa batalla. Y tuvieron que irse con las carabinas que tenían y 2 cañones nada más. Y no recibieron apoyo de San Juan, sabiendo que en Guayama, en Guánica, habían muerto 2 coroneles españoles cuando en esa batalla que tuvieron allí y los españoles estaban, ¿cómo era? Wow, eufóricos, nos mataron 2 coroneles y sin embargo no nos enviaron allí en Asomante ni refuerzo ni nada, o sea que fueron unos héroes verdaderos los que estuvieron allí en un punto estratégico.
¿Qué te parece? O sea, José Luis, te interrumpo. ¿Podemos entender eso como una traición de España a las milicias puertorriqueñas? Sí, 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 evidentemente, porque ya acuérdate que España estaba también trabajando en una guerra civil, y tenía conflictos allá en España, y meterse en una guerra, además de que ya estaban endeudados con Cuba, en la guerra, así que imagínate, ellos dicen, mira, no, no vamos aquí a seguir botando dinero. Este tema, José Luis, es interesantísimo y tiene para largo. Como va a haber una segunda parte a finales de este mes, yo creo que debemos de dejarlo hasta aquí, pero haciendo un adelanto. En Puerto Rico se combatieron a los invasores gringos. En Cuba no. En Cuba, cuando ellos desembarcaron por el oriente de Cuba, recibieron el apoyo del ejército mambí en sus desembarcos y en sus combates contra los españoles. Eso es una gran diferencia entre las dos Antillas. Y eso para mí, lo explicaré en la próxima participación, el próximo programa, implicó otra traición, porque ni con los aliados militares antillanos cubanos nos dejaron solos, y los que eran más o menos afines a España, España nos traicionó. Bueno, te pido que por favor nos despida del público oyente y televidente. Bueno, gracias a todo nuestro público que está viendo este programa. Espero les haya sido de una gran instrucción con relación a lo que aquí en Puerto Rico hay una canción que es bien bella, dice El Indio Bravío. Y Oye, nosotros José Luis, pues somos así, un taíno indio bravío. oye, José Luis, para el público en general, ¿qué es Huyilanga? ¿Qué significa? Huir a Juyilanga. Eso era un bicho que decía que Juyilanga era perderse en el bosque. Y eso fue lo que hicieron los americanos cuando vieron los grupos, la milicia puertorriqueña con criolla con los españoles. Bueno, buenas noches, Buenas y noches. que descansen. Gracias a todos. Agradezco al licenciado José Luis Fernández y al doctor Ramón O'Neill por su amable participación. Agradecemos en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo post-mortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Colaboradores: Elda Carreño, Talía Durán, Sofi Mondragón, Yasmín Durán, Belén León, Enrique Aguilar y Raúl Pérez Ríos. Con gusto, seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales. Así como también agradecemos sus llamadas a nuestros números telefónicos. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que sigan compartiendo nuestro programa. Reciban un fuerte abrazo de su amiga Nancy Palacios.